Víctor Tucho Fernández nos pidió a los periodistas: no se metan con el Papa. No se metan con el Papa. Pero es el Papa Francisco el que se mete, yo diría sin querer queriendo. ¿Viste como decía el Chavo del Ocho? ¿Era el Chavo del Ocho el que decía sin querer queriendo o Kiko? No, el Chavo. El Chavo del Ocho. Gracias a Hugo Maquiavel y gracias a Cecilia Devana que ven el Chavo del Ocho. Sin querer queriendo, como decía el Chavo del Ocho, en asuntos tan sensibles para la Argentina como la impunidad de los kirchneristas procesados y de los macristas también. Se mete el Papa cuando se pronuncia a favor del lawfare. Y también se mete, ¿para qué negarlo?, con los periodistas que denunciamos e investigamos la corrupción. Yo casi no hablo del Papa Francisco, pero en este caso creo que vale la pena hacerlo. Y cuando investigamos la corrupción de cualquier signo, porque lawfare, el mismo lawfare que denuncia el Papa en todo el mundo, a mi entender, en la Argentina es el nuevo nombre de la impunidad acá. Es el nuevo nombre de la impunidad acá. Y antes de que te explique por qué, déjame que te dé una información de último momento que tiene que ver con esto. Julio De Vido acaba de transformarse en el primer funcionario acá que acaba de pedir su libertad antes de la Navidad y el Año Nuevo. Hoy lo hizo. Pero quiere su libertad ahora mismo, antes de las fiestas. ¿Y en base a qué? En base a los cambios en las reglas de juego de las prisiones preventivas. La pregunta que nos estamos haciendo y que me van a ayudar a contestar brevemente, pues lo desarrollaremos, Cecilia Devana y Hugo Machiavelli, es: ¿De Vido está a punto de salir de la cárcel? Atención, información de último momento, vamos. A ver, Luis, el panorama del exministro es complicado. ¿Por qué? Porque él presentó hoy el pedido, pero ya tuvo un rechazo de la justicia. Estamos hablando del Tribunal Oral Federal 1, que tiene a su cargo el caso de yacimiento carbonífero Río Turbio, la primera causa por la que el exministro quedó detenido, y ya le rechazó el pedido de excarcelación. ¿Qué sostuvieron los magistrados? Que siguen dadas las mismas condiciones que hicieron que ellos hace pocas semanas nada más le prorrogaran por otros 6 meses la prisión preventiva. Y lo mismo puede pasar en el resto de los tribunales. Lo que explica Cecilia es el primero de los pasos probablemente que se dé en materia de no excarcelación tan liviana, cuando en el caso de Julio De Vido ya tiene una pena de prisión por la causa denominada tragedia de Once. Atención, que es muy interesante después analizar por qué De Vido lo pide y por qué los jueces le dicen no podés salir. Porque tiene mucho que ver con el entorpecimiento efectivo de una causa y que incluso lo contempla la comisión bicameral que se avino a impulsar en todo el país los cambios en el nuevo Código Procesal. Está aquí ya Pablo Tonelli, miembro del Consejo de la Magistratura, diputado nacional por el PRO, por Juntos por el Cambio. Pablo Tonelli, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Muy bien, ahora vamos a hablar del tema, ¿sí? ¿Cómo no? Pero quiero detenerme, ahora sí, en el eje de este editorial, de este comentario. Lawfare, law es ley, fair, es una palabra inglesa que significa, palabra más, palabra menos, guerra judicial. Y que en su acepción, a mi entender, más retorcida, implica, según los propaladores de este concepto, un golpe blando, sin fuerzas militares, para debilitar a los dirigentes políticos a los que no se los puede derrotar con instrumentos legítimos, como por ejemplo elecciones. Esto es, ni más ni menos, el concepto, a mi criterio, falaz. Está acá Hugo Wortmann-Joffre, que se acaba de sentar, y vamos a hablar de eso, de lo que están pidiendo para los arrepentidos. Atención, señores del nuevo gobierno, señores del gobierno que se va, sistema judicial. Hugo Wortmann-Joffre lo viene advirtiendo, que no suceda, ojalá Dios no lo permita, con los arrepentidos que prestaron testimonio muy valiosos, lo que sucedió con Julio César López en la investigación del caso de Checolás. No dejen este tema tan sensible para discutir en una transición que de por sí ya es bastante complicada.
¿Y por qué digo que el lawfare, según como lo entienden los propagadores, es un concepto falaz? Concepto al que se aferran los kirchneristas procesados y sospechados de corrupción con un doble objetivo. Uno, hacerle creer al mundo, a su militancia, pero al resto del mundo, a toda la sociedad, que son, perdón por la expresión, como blancas palomitas que solo quieren el bienestar de los pobres y humillados y que por eso son atacados por fiscales, por jueces, por periodistas. Mentira. Y dos, lo principal, descalificar a sus acusadores, metiendo en la misma bolsa de nuevo a fiscales, a jueces, a periodistas y dirigentes políticos que no le garantizaron impunidad. Bueno, ahora yo quiero ser muy cuidadoso. Ponele que el Papa no se haya referido a la Argentina. Ponele que Francisco no se haya referido a la Argentina. Pero yo pregunto, ¿no es mucha casualidad que haya salido a condenar lo que denomina el mismo el lawfare precisamente horas después de que la bicameral del Congreso terminara de ordenar la entrada en vigencia de los artículos del nuevo Código Procesal que limitan la aplicación de las prisiones preventivas por parte de los jueces? Limitan y especifican. Después vamos a discutir si está bien o está mal. Yo no soy de los que dicen hay que meter a todo el mundo preso y después le preguntamos. No, no, no. Revolear prisiones preventivas porque sí, no. Pero poner esta especie de concepto cultural como un manto de impunidad, tampoco, menos todavía. Seamos serios. No saquemos al sumo pontífice de contexto. Lo que dijo hace unos días, unas horas, en un discurso brindado ante miembros de la Asociación Internacional de Derecho Penal, de la que es miembro Zaffaroni y otros, a los que recibió el viernes pasado en el Vaticano, es exactamente lo siguiente, textual. Escucha bien, ¿eh? En nuestro encuentro anterior, señalé con preocupación el uso arbitrario de la prisión preventiva. Lamentablemente, en los años transcurridos desde entonces, la situación se ha agravado en algunos países y regiones donde el número de detenidos sin condena ya supera ampliamente el 50% de la población carcelaria. Quizá no se estaba refiriendo a la Argentina específicamente, pero en la Argentina este dato es cierto. El número de procesados sin condena firme es, creo que de más del 50%, ¿no? Sí, lo decía el otro día Mariano Borinsky cuando nos visitó. Más de 8.000. Seguro que hubo buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Es una cifra altísima, ¿no? Sí, sí, sí. 50% es un número. Y uno puede decir, bueno, es inconcebible, está bien. Continúa el sumo pontífice, comillas. El encarcelamiento preventivo, cuando es impuesto, sin que se verifiquen las circunstancias excepcionales que lo habilitan, o por un periodo excesivo, bueno, será una cosa o la otra, las dos cosas. Vulnera la presunción de inocencia y el principio según el cual todo imputado debe ser tratado como inocente hasta que una condena firme establezca su culpabilidad. A mí me hubiera gustado que el Papa lo hubiera dicho, obviamente, que el Papa y todo, mucho antes, cuando hablaba de presos comunes que están en las cárceles, y no cuando el tema de los funcionarios y exfuncionarios está en la picota. Pero hasta aquí, los textuales del Papa son opinables, discutibles, como decía Fait. Las opiniones son libres, los hechos son sagrados. Pero Francisco avanzó un poco más y puso al lawfare, adentro del lawfare, a los fiscales, a los jueces y a nosotros los periodistas, no a mí, a nosotros los periodistas, en una misma bolsa y bajo sospecha. Justo Francisco, que dice que no hay que generalizar. Ah, ¿no me crees? Escuchá, que esto es textual. Se verifica, dice Francisco, periódicamente que se ha recurrido a imputaciones falsas contra dirigentes políticos promovidas, estas imputaciones, concertadamente por medio de comunicación, adversarios y órganos judiciales colonizados. Déjame un punto ahí. ¿Se verifica dónde? ¿Cuándo? ¿Quién lo verificó? ¿Hay un estudio que verifica? ¿Acciones concertadas? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿En qué país? Ah, estaba hablando de Indochina. Ah, bueno, estaba hablando de Indochina. Claro, después todos los kirchneristas se cuelgan de lo que dice el Papa. Y sale Tucho Fernández, Víctor Manuel Tucho Fernández, a decir, dejen en paz al Papa. Yo lo dejo en paz.
pero no tengo por qué dejar de analizar lo que dice. Y continúa el Papa. De este modo, con las herramientas propias del lawfare, se instrumentaliza la siempre necesaria lucha contra la corrupción con el único fin de combatir gobiernos que no son del agrado, retasear derechos sociales y promover un sentimiento de antipolítica del que solo se benefician quienes aspiran a ejercer liderazgos autoritarios. Lo estás pensando como yo, ¿no? Vos estás del otro lado y seguramente ves este programa y te agradecemos que lo ves con una importante audiencia porque pensás. Pensemos juntos. ¿Quiénes propician liderazgos autoritarios por denunciar corrupción? Sí, está verificado que algunos de quienes se cobijan en el concepto lawfare que utiliza el Papa, lo hacen para garantizar su impunidad y hoy están, muchos de ellos, en el frente de todos que ganó las elecciones. Insisto, ganar elecciones no te da impunidad, ¿eh? Por lo menos yo no lo entiendo así. Y en la lista de quienes denuncian esta supuesta operación internacional, hay un montón de gente. La lista es interminable, además del Papa Francisco. Yo incluiría, por declaraciones públicas, no porque yo lo deduzco, al presidente electo y proclamado Alberto Fernández, a Cristina Fernández, a Máximo Kirchner, a Julio De Vido, que acaba de pedir su excarcelación, a Lázaro Báez, a Roberto Barata, a Amado Vudú, preso, a Milagro Sala, a Ricardo Jaime, que en algunos de los argumentos defensivos lo desliza, a Hugo Moyano, a Daniel Scioli, no están presos, pero tienen su propia versión del lawfare. Por supuesto, militan a favor de la impunidad, y yo no tengo miedo de decirlo, todos sus abogados defensores. Y el más reputado, el más conocido, es Raúl Eugenio Zaffaroni, el campeón, no de la no punitividad, el campeón del abolicionismo. De todos modos, yo debo ser sincero y decir que hay una pequeña grieta entre unos y otros. Alberto, por ejemplo, está en contra de los jueces que meten presos a los funcionarios procesados sin condena firme. Pero no va a mover un dedo para que, por ejemplo, Julio De Vido y Amado Vudú salgan de la cárcel. Acá quiero detenerme un segundo. Julio De Vido no tiene condena firme. No, tiene una condena por la tragedia de Once, lo Claro. que se conoce como 11-2, 5 años y 8 meses de prisión, pero todavía no está confirmada por la Cámara de Casación. ¿Y Amado Vudú? Amado Vudú sí la tiene confirmada por casación, el caso de Chicone, y hay un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo a Hugo Gorman Joffre, que lo conozco hace poco, siempre le escucho alguna de las sugerencias. Primero, no generalicen, me dice, analicen caso por caso. Y también hay una sugerencia en materia de corrupción, porque él pertenece al Poder Ciudadano, que después yo me voy a detener y voy a plantearla, que tiene que ver en cómo crece la corrupción. La corrupción crece cuando los que van a cometer un delito de corrupción tienen menos riesgo. Bueno, Alberto, a mi entender, pero esto es una opinión, Alberto Fernández tiene una mirada excesivamente complaciente sobre los presuntos delitos que le imputan a Cristina. Me lo dijo en la cornisa, en la última entrevista que le hice, cuando lo entrevisté. A ver si tenemos ese pedacito, cortito, por favor. Causo Tesur, yo la leí completa. Sí. 3 días después de comprar el Hotel Alto Calafate, se lo dieron a Lázaro para explotarlo. No tenía ningún antecedente, Lázaro. No tenía ningún antecedente y además la justicia probó que el Alto Calafate, ese hotel, solo durante el primer año había cuadruplicado, gracias a Lázaro, su facturación. Pero también probó que cientos de contrataciones falsas se hacían en las habitaciones. Y usted dijo que era una falta de ética. ¿Le parece solo una falta Pero de no ética? leyó todo. Lo que digo es esto, Luis. El tema Lázaro Báez y Cristina. Uno podrá decir, mira, Cristina, lo mejor hubiera sido que no le des a un contratista de obra pública eso, que no te lo contrate él. Yo creo que ha sido por una cuestión de proximidad y confianza. Pero la verdad, decir que eso prueba que Cristina utilizaba el hotel para cobrar coimas es un disparate, porque no hay ninguna relación entre lo que cobró Lázaro Báez y lo que cobró Cristina, ningún vínculo. Bueno, él hace un análisis cuantitativo entre el dinero que efectivamente cobró la familia Kirchner y una presunta mega coima millonaria. Por supuesto, él es el presidente electo, tiene su manera de ver, yo pienso de otra manera y me parece que el expediente dice una cosa muy distinta. Pero ahora mismo hay que decirlo,
antes que nos termine de tapar el agua. El lawfare, tal como lo presentan Francisco, Raúl Zaffaroni y los dirigentes K y sus abogados, dicen que se podrían instrumentar en algunos países del mundo. Yo no conozco cómo funciona en muchos países del mundo. Pero ponerlo como argumento y excusa en los países de Latinoamérica como lo pusieron, incluida la Argentina, es una falacia.